Entonces ya sabemos que es una fuente de alimentación, es un circuito que recibe la tensión de la red, a través de un transformador la bajamos, rectificamos y a través de un condensador tendríamos corriente continua a la salida. Pero ¿qué pasa? Si la tensión de red varía, inmediatamente esta tensión de salida también varía. O si la carga, cuando yo aplico carga, acuérdese que empieza a haber unas variaciones que llamamos el rizado, tendremos algo así. Por lo tanto, su valor promedio sería, el que nos interesa, tendría un cierto valor. Pero si varía la carga, por ejemplo, la constante de tiempo es menor, podríamos tener algo así. Inmediatamente el valor promedio también variaría. Por lo tanto, hay dos razones por las cuales esta tensión variaría: por la red o por variaciones de carga. Por eso este tipo de fuente se llama no regulada. Quiere decir que varía la tensión, no se mantiene constante. Y en un alto porcentaje de aplicaciones de electrónica necesitamos que esta tensión no varíe ni por las variaciones de la red o por las variaciones de la carga. Vamos a hacer un análisis de circuitos que me interesa que ustedes lo tengan bien claro, que es lo siguiente. Supongo que yo tengo un elemento como es un diodo LED, que es un LED, es un diodo que si circula corriente continua de alrededor de 20.000 amperios, el diodo se ilumina. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, coloco aquí una tensión de 12 voltios, yo lo único que puedo calcular esta resistencia es 12 menos 0,7, que es la caída del diodo, sobre la resistencia de 20 amperios, y haría un circuito que haría que el diodo funcionara para que se iluminara. ¿De dónde puedo sacar esos 12 voltios? Voy a decir tres posibilidades. Esos 12 voltios los puedo sacar de una batería de 12 voltios. O puedo colocar 8 pilas de 1,5 voltios en serie y también tendría 12 voltios. O esta fuente de alimentación que estoy pintando acá, puedo tener que es que a mi salida haya 12 voltios. Quiere decir que yo puedo hacer esto, colocar en este caso en mi circuito del LED, funcionaría, se iluminaría normalmente sin ningún problema. Entonces me da lo mismo. Obviamente por costos, usted sabrá que el costo de la energía eléctrica es mucho más barato que los precios de las baterías, etcétera, pero lo vamos a dejar en forma general. Ahora voy a decir lo siguiente: cuando yo hago de 12 voltios, digo que la corriente es 12 sobre el valor de esta resistencia. Cambiemos esta resistencia, digamos que no es un LED, sino es una carga de un ohmio, que puede ser, por ejemplo, un motor de arranque de un carro. Ya, ahora voy a hacer este caso. No coloco un LED, sino coloco una carga de un ohmio. Por lo tanto, la corriente que yo quiero que circule va a ser 12 voltios sobre un ohmio, 12 amperios. ¿Qué vamos a decir? Si la batería está buena, si está bien cargada, no hay ningún problema, me dará los 12 amperios, pero indudablemente si usted coloca pilas, las pilas no son capaces de entregar 12 amperios, y en esta fuente es posible que, si su diseño no lo permite, tampoco lo va a dar, puede dar menos de esa corriente, y entonces el motor no funcionará. Pero entonces uno dice, oiga, entonces ¿por qué si la ley de Ohm aquí se cumple, aquí no se cumple? Porque sería que la corriente es V sobre R. La explicación desde el punto de vista conceptual es: cualquier fuente donde yo saque la energía eléctrica tiene un límite de capacidad de corriente. Por ejemplo, las baterías se usan por vasos, por química, se le colocan de tal manera que tenga una capacidad de corriente determinada, que es diferente a la capacidad de corriente que pueden tener las pilas, o el diseño de esta fuente va a depender de dónde sacó la tensión y cómo lo construyó. Quiere decir que necesitamos un modelo que nos permita decir
que la ley de Ohm se cumple siempre. Entonces, en circuitos, uno dice, es que cualquier fuente real tiene una resistencia interna. Entonces a cada uno le coloco una resistencia interna. Aquí puedo decir, es esto el equivalente. ¿Y qué nos da? Que entonces la corriente real de estos circuitos no va a depender solamente de la carga, sino que va a depender de la resistencia interna. En este caso, la resistencia interna de una batería se puede decir que es mucho menor que 1, o sea, esta resistencia no va a afectar, pero aquí sí, esta resistencia seguramente va a ser mucho más grande que un ohmio, limitando la corriente a un valor mucho menor a 2 amperios, y seguramente en estas fuentes, teniendo esos criterios, ustedes tendrán que determinar su comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos el caso que RI sea mucho menor que RL, nosotros podemos traer esto como una fuente ideal, sin importar la carga, la resistencia interna, la carga siempre será la que nos dice qué corriente. Pero en estos casos, si estas dos resistencias son comparables, la corriente ya empieza a ser limitada y ya no se cumple. Por lo tanto, conclusión, siempre que tengamos una fuente de energía eléctrica, la tenemos que representar como una fuente ideal en serie con una resistencia interna. Entonces volvámonos a la tensión de red. Esta es la tensión de red. La red eléctrica comercial nos está dando un voltaje para entregar una corriente. Cada vez que usted coloca en un circuito de estos una resistencia, que significa el consumo de cada casa, de cada cliente, es que la corriente por acá está aumentando, o que la resistencia equivalente cada vez disminuye más. Al colocar más resistencias en paralelo nos queda el circuito así. Y nuevamente tenemos el problema: si esta resistencia equivalente o esta corriente es lo mismo, produce ya una caída aquí, aquí tenemos un divisor de tensión y esta tensión de aquí variará, que es lo que pasa normalmente. En horas pico, por la noche, que todo el mundo empieza a colocar televisores, todos sus instrumentos, estas resistencias empiezan a pedir más carga, entonces la tensión de red se baja, esta tensión se baja. O en horas que no hay tanto consumo, no hay tantas resistencias o tantas cargas conectadas, el voltaje tiende a subir y esta resistencia se puede volver despreciable. Esto es para que ustedes tengan en cuenta por qué hay variación de la red. En el caso de la carga, cuando usted coloca aquí una carga, estamos diciendo que también varía la tensión. Entonces necesitamos ahora un elemento que permita que, aunque hay estas variaciones, la tensión de salida no varíe, y eso la vamos a llamar tensiones o fuentes de alimentación regulada. Necesitamos un elemento que nos permita tener un voltaje constante. Ese elemento se llama el diodo Zener. ¿Qué es un diodo Zener? El diodo Zener, vamos a escribir aquí, diodo Zener, es un diodo que tiene esta característica: si hago la curva voltaje-corriente, en directo es igualito a un diodo normal, pero en inverso, cuando le esté metiendo tensión en inverso, se hace de tal manera que ese campo eléctrico logre que en algún momento la cantidad de electrones y huecos que aparecen por este campo aumente, haciendo que la corriente aumente también, muy parecido aquí, aumenta y aquí también aumenta. Inmediatamente esta zona que aparece aquí, donde podemos decir que el voltaje casi se va a mantener constante, en esta zona, esa zona se llama la zona Zener. ¿Qué debemos de tener de cuenta ese Zener?
Importantísimo que el Zener ya esté en esta zona, porque si está en esta zona se va a comportar como un diodo común y corriente y eso no nos sirve. Entonces el fabricante dice lo siguiente, nos da una Z mínima para asegurar que el Zener ya está en su zona y esta tensión la llama la tensión BZ0. Por lo tanto, nosotros siempre debemos asegurarnos que mínimo esté circulando esta corriente para garantizar que el Zener esté acá. El símbolo del Zener es un diodo en inverso y se le coloca 2 rayas aquí. El comportamiento en esta zona es muy parecido al de acá. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Con un voltaje beta en directo BZ0, que es donde inicia la zona, y esto lo consideramos una línea recta, entonces decimos que lo podemos caracterizar con un RZ. Este sería el modelo circuital para poder trabajar con un diodo Zener. Pero ¿qué va a pasar? A medida que aumenta la corriente, pues la potencia va a ser V por I. La corriente aumenta, quiere decir que la potencia aumenta. Los diodos están construidos para que soporten cierta potencia, por lo tanto, cada Zener aguantará una IZ máxima, que lo voy a colocar por acá, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si supero este valor, si sigo haciendo esto y luego hacia abajo, esta corriente hará que la potencia supere la que pueda soportar el Zener y en ese caso, pues el Zener se va a dañar. Por lo tanto, mi condición es, yo necesito trabajar el Zener en esta zona, garantizando que la corriente sea mayor a la mínima, pero que nunca llegue a superar la máxima para que tengamos la posibilidad de trabajar con los diodos Zener. Entonces, lo que voy a hacer entonces es circuitos donde aparezca el diodo Zener. Vamos a hacer un primer circuito que es el siguiente. Supongamos que yo tengo una fuente de continuo. Coloco una resistencia que me va a limitar la corriente que puede circular por el Zener. Acuérdense que hay que limitar la corriente, pues si no la corriente va a crecer mucho, porque al entrar en esta zona, pues la corriente va a aumentar demasiado y entonces hay algo que la limita. Entonces la voy a llamar R1. Y la carga la voy a colocar aquí. La carga quiere decir que es la que va a estar en paralelo con el Zener, y si la tensión del Zener es constante aproximadamente, la tensión sobre la carga también es constante. Y entonces me queda un análisis de circuitos que es el siguiente. Yo tengo una tensión de salida, tengo un voltaje, por aquí circulará una corriente que será B menos B sub S sobre R1. Llega a este nodo y se divide en dos, la corriente del Zener más la corriente de la carga. Lo que estoy diciendo es que I sub 1 es igual a IZ más IL. Circuitos. Y eso es lo que vamos ahora a analizar, este circuito, para ver su comportamiento.